Muy bien, pues damos comienzo en este viernes 12 de abril, que yo creo que tengo el convencimiento de que no va a ser indiferente el día de hoy. Es un día especial y que probablemente se quede en nuestras retinas, en nuestra memoria, ojalá por mucho tiempo. Y es que, si os dais cuenta, no se produce en un momento aislado. No es por casualidad, es por la divina providencia. Y, y os digo por qué, desde mi punto de vista, y enseguida abrimos el diálogo con Carla y con Rafa. Como sabéis, estamos en tiempo pascual, en esos 40 días tras la resurrección de Jesucristo, y aguardamos con un Jesús vivo, más vivo que nunca, la llegada de Pentecostés. Y qué divina casualidad, o qué divina providencia, como decíamos, que este evento se produzca en un momento en el que el Señor está más presente que nunca en nuestras vidas. En un momento en el que ha venido a hablarnos, en un momento en el que se muestra más vivo que nunca y que yo creo que nos va a ayudar a darnos luz para responder una pregunta. Una pregunta que se va poco a poco derivando en muchas otras y que vamos a tener el placer y la oportunidad de ir esgrimiéndolas todas y cada una de ellas a lo largo del día de hoy, pero que empieza, bueno, aquí pone nos conocemos, pero el gran titular de la ponencia es ¿y a ti qué te importa? ¿No? Una pregunta, un interrogante que a priori nos sugiere muchas cosas y que desde un prisma católico el Señor nos está dando la oportunidad de que hoy nos sentemos y nos tomemos el privilegio de darnos un día, una jornada en la cual llegar a reflexiones que ojalá dejen un calado, ¿no? y nos marquen en este camino hasta el 19 de mayo, cuando será el día de Pentecostés. Así que sin más, voy a presentar a Carla Restoy. Carla, no te voy a presentar como acostumbran hacerlo en los medios de comunicación. Los medios de comunicación suelen presentar a Carla como influencer católica. Y es algo que yo no comparto. Carla es algo más que una influencer católica. No se le oye, ¿verdad, a Carla? Ahora, no digo Ah, que muchas gracias porque a mí también me pone bastante nerviosa que me presenten así. Carla, ¿cómo te definirías tú? Lo primero como hija amada de Dios y a partir de ahí todo lo demás que es secundario. Pero bueno, soy una chica joven de Barcelona, apasionada por la vida, con una mirada muy agradecida hacia la realidad y también crítica hacia las diferentes incongruencias que voy viendo, pero sobre todo como muy amiga de mis amigos y o sea, amante de mi realidad. Estos medios de comunicación a veces te han hecho sentir casi como que un bicho raro, ¿no? Un poco lo somos, ¿no? La verdad es que somos muy valientes los católicos. Ahora iremos con ello. Y vamos con Rafael Fallos, doctor en filosofía y profesor de antropología aquí en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que, y lo estábamos hablando, por cierto, gracias a Cris Corredera, que es la organizadora del evento, y a toda la Universidad CEU Cardenal Herrera, de la que, por cierto, tengo la suerte de ser alumni. Gracias por la invitación y por este maravilloso día que nos brindáis. Lo hablaba precisamente con Cris en la organización de este evento y decíamos, el papel del profesor va a ser fundamental en cuanto al marco teórico en el que nos puede ayudar a encuadrarnos a todos en este panorama en el que al final vivimos con mucho mensaje, mucho input, mucho bombardeo de información
y muchas veces como que perdemos el foco, ¿no? Perdemos el marco en el que realmente nos ubicamos, el marco histórico del que venimos. Y yo creo eso, Rafa, que nos vas a dar una oportunidad maravillosa. Bueno, intentaré ayudar en lo que pueda. Estoy seguro que lo harás. Bueno, me gustaría empezar, Carla, te preguntaba, ¿cómo te definirías? Yo creo que hay un momento clave en tu vida que probablemente muchas personas conocerán en esta sala, pero que me gustaría de nuevo ahondar en ello, que es el momento de tu conversión. Probablemente todos sepan que vienes de una familia que no era católica practicante, que tanto tú como tu hermana os habéis convertido y que eso ha cambiado la manera en la que ves la vida. ¿Cómo se produjo? Y sobre todo, ¿cuáles son las cosas fundamentales en tu vida en las que el Señor hizo clic para que se comportaran de una manera diferente? O sea, si te soy sincera, cuando pienso en mi conversión, pienso que en el día de hoy, que es muy pronto por la mañana, ya me he convertido 3 veces, ¿no? Porque 3 veces he confiado más en mi control que poner la mirada en quién de verdad soy y cómo Dios me cuida. Entonces, como que la conversión, o sea, es como un punto de inflexión en muchos ratos de tu día a día, ¿no? Pero es verdad que sí que hay un punto en el que, o un momento, más que un proceso, ¿no? Donde yo me doy cuenta de que todo lo que me han contado hasta ese momento no tiene nada que ver con quién yo soy en verdad y cómo yo vivo y cómo funciona un poco el mundo, ¿no? Y eso se produce cuando yo tengo 15 años. Yo, pues eso, vengo de una familia maravillosa, mis padres son increíbles, de verdad, llevan 38 años casados, se quieren con locura, pero ellos no creen en Dios, tampoco se plantean mucho las cosas, pues eso, que no son muy del día a día. Y básicamente, pues yo crezco pues eso, en un contexto con mucho amor, pero ni nos bautizan ni a mi hermana ni a mí, ni tenemos un colegio donde se nos hable de Dios, ni de ningún tipo de religión, ¿no? Entonces, crezco en un entorno donde hay muchísimo amor, pero nunca hay un espacio donde se nos proponga o se nos abra la posibilidad de plantearnos el porqué de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues eso, el amor es una cosa muy fundamental en mi vida, pero yo estoy educada muy en el, bueno, pues tú sé feliz, realízate profesionalmente y poco más, ¿no? Entonces, con 15 años me operan de la espalda escoliosis y tengo que estar 2 años, de los 15 a los 17, en plena adolescencia, pues sin hacer nada de deporte que yo hacía en ese momento, ¿no? Entonces paso a tener muchas tardes libres y mi corazón adolescente ya no es un corazón de niña. De repente quiero gustarle al chico que me gusta, de repente veo a mis amigas llorar cuando se dan un beso con un chico y después pasa de ellas, ¿no? O sea, están como así, pues eso, más inquietas, ¿no? Y mi corazón adolescente está mucho más buscón, mucho más rebelde, ¿no? No se conforma con mentiras. Y se me da esa oportunidad, ese espacio donde yo tengo mucho tiempo libre y el punto de inflexión sin duda es pues ese corazón adolescente, pero también para juntar como las piezas de un puzzle tiene mucho que ver el hecho de que en mi colegio por primera vez hacemos 2 asignaturas que nos hacen pensar, que son filosofía, historia y cultura de las religiones. Entonces ahí como que por primera vez se me plantea pues un espacio de reflexión sobre lo que es mi vida y el mundo, ¿no? Y yo que de por sí siempre he sido muy agradecida, pues o sea, yo veo una puesta de sol y paro el coche, bajo y me da igual llegar tarde, ¿no? O sea, veo la puesta de sol y digo, es que madre mía. Y veo una flor y digo, es que es de coña esta flor, o sea, ¿en qué momento? O sea, soy súper apasionada y tengo mucha sensibilidad. Y claro, o sea, pues sí, el mundo es maravilloso, flipo con mis padres, flipo con mis amigos, flipo con lo que me ha cocinado mi abuela, pero ¿a quién le doy gracias, no? Entonces un poco, pues ese corazón adolescente como que necesita a alguien a quien agradecer. Y entonces hay un marco ahí donde, bueno, pues se unen muchas piezas de un puzzle y yo lo último que quería era ser católica, eso por supuesto. Pero bueno, eso es un poco el contexto. Y, o sea, decías que no querías ser católica en ningún momento, pero entiendo que tuvo que haber algún acontecimiento que marcara ese clic para dar el paso y que efectivamente te convirtieras en el catolicismo. ¿Cuál fue exactamente? Ese momento que hablabas de la escoliosis, de quedarte parada,
¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas ese momento? O sea, me cuesta mucho como pensar de un momento concreto, o sea, en un momento concreto, porque sí que fue un proceso, ¿no? Fue algo como muy, pues primero una cosa, luego la otra, y como fue como ir abriendo los ojos muy poco a poco. O sea, yo tenía muchísimos prejuicios contra el catolicismo, contra el cristianismo en general y contra la Iglesia Católica por una cuestión pues cultural. Soy catalana, si la Iglesia aquí está mal, en Cataluña pues 40 veces peor. Entonces como que todos los mensajes que a mí me habían llegado siempre era que la religión, y en concreto la Iglesia Católica, era para gente que eran tontos, que les habían comido la cabeza, o pobrecitos, gente que había sufrido mucho. Y entonces, claro, pobres, necesitaban como inventarse ese amigo imaginario que la Iglesia te brindaba para poder sobrevivir. Entonces yo, como no había sufrido mucho, ni era tonta, entre comillas, pues claro, eso para mí no tenía cabida. Entonces cuando yo, por ejemplo, en el cole nos hablan de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, o sea, así como de pasada, digo, espérate un segundo que esto puede ser razonable. Y es como o sea, cuando yo empiezo a ver que la idea de Dios es razonable y por otro lado me empiezo a dar cuenta de que la antropología, o sea, que la radiografía que hace del hombre el cristianismo, ¿no? O sea, la Iglesia Católica en concreto, coincide 100% con esos anhelos de mi corazón y con lo que yo vivo en mi experiencia personal, digo, espérate, que igual el budismo, que era a mí lo que más me llamaba la atención, el yoga y todas esas cosas, igual lo que te está diciendo es que seas un arbusto y no un ser humano. En cambio, toda esa idea de... O sea, tiene mucho que ver también, no sé si un día que comentábamos tú y yo, Sí. tiene mucho que ver también la figura de mi padre, ¿no? Porque mi padre, que es la persona que menos cree en Dios, que más me recuerda a Dios Padre, es un padre que cuando me ha visto durante toda mi vida, ¿no? Me ha visto pues en algún momento sufrir o afligida, se ha rebajado a mi nivel para intentar entenderme, escucharme, ponerse como literal en mis zapatos para intentar como que vayamos juntos, que caminemos juntos. Entonces, cuando yo me encuentro con esa idea de, ostras, que igual lo de la concupiscencia que me contaban tiene sentido, ostras, que igual un Dios que te quiere tanto, que cuando te ve perdido se quiera rebajar, ponerse a tu nivel, ¿no? O sea, que yo veía a mi padre cuando hablábamos en la adolescencia, intentaba como hablar mi lenguaje y me decía a veces, Carla, esto mola. Y yo, papá, ¿qué haces diciendo mola? O sea, no. Pero ese padre que es capaz de ponerse delante de ti y hablar tu lenguaje para que le entiendas, porque lo que quiere es como darle todo el sentido a tu vida y andar juntos. O sea, todo lo que contaba el cristianismo de esa historia, para mí tenía todo el sentido del mundo, pero sobre todo... O sea, que a mí, o sea, cuando yo me encuentro con lo que es Cristo, digo, vale, o sea, se me está dando mi identidad. O sea, yo no sabía ni dónde venía, ni hacia dónde iba, ni quién era. Y por primera vez tengo un mapa. Tengo un mapa que además no es ninguna locura, sino que es razonable. Entonces, ese proceso, o sea, fue en el que yo me encontré y al final eran tanto las evidencias de que eso tenía sentido que llega un punto en el que me rendí, ¿no? O sea, toda esa soberbia en la que yo, o sea, se me había como educado, entre comillas, ¿no? Ese autosuficiente, tú puedes con tu vida, tú, sí, pero ¿hacia dónde? Sí, pero ¿de dónde? Sí, pero de repente todo tenía sentido y simplemente me tenía que dejar hacer. O sea, ya está. Qué bueno. La verdad, has dicho, en tu speech has dicho como varias palabras que me sugieren muchos temas de conversación, pero creo que hay una con la que me voy a quedar y es con la de, perdón, como la de tener un mapa. Hablabas de un mapa, que al final va muy de lleno a la pregunta o la temática de la que va esta charla, ¿no? ¿Por qué un porqué? Y Rafa, la persona, el ser humano, necesita tener un porqué, necesita tener ese mapa, necesita tener ese porqué en la vida. Sin tener ese camino, ese mapa, el ser humano, el hombre, no se podría desarrollar realmente y no podría alcanzar lo que al final yo creo que todo ser humano anhela, que es sentirse en paz y sentirse feliz, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Estaba escuchando con mucha atención todo lo que decía Carla y me sugerían muchísimos temas, ¿no? Desde el mismo la necesidad del relato y de escuchar el relato de otros para poder entender y comprender mi vida, que también es un relato, y cómo las experiencias particulares de cada uno de nosotros también son experiencias universales que se dan en otros. Y algo que también me ha desconcertado es un poquitín, bueno, desconcertado, pero me he sentido reconocido, ¿no? El tema del elemento racional, de cómo creer es algo razonable
al mismo tiempo que ese elemento racional es insuficiente porque todo al final nace de una experiencia personal. Y esa experiencia personal que todos tenemos, y yo, perdonar si hay algún alumno mío, porque voy a repetir cosas de clase, es que no sé otra cosa, lo poco que se lo comunico, es que, fijaos que la definición de hombre es una definición redundante. Somos Homo sapiens sapiens, ¿no? ¿Qué especie es la nuestra? La sapiens sapiens. Y sapiens sapiens al cuadrado. O sea, ¿por qué? Porque lo que nos define en cuanto a especie, igual que otras especies, pues les puede definir que son depredadores o animales marinos. O sea, lo propio de la especie humana es que tiene una ansia infinita de saber en extensión, porque le interesa todo. Y aquí mi continuo ejemplo que repito en todos lados, ¿no? Que se nos ha perdido en Marte y por qué estamos buscando la composición química de las rocas de Marte. Pues porque queremos saber y la Tierra se nos ha quedado pequeña. Y además no solamente queremos saber lo que hay en Marte, sino lo que pasó hace 12.000 millones de años en el origen del universo. Y digo yo que se nos ha perdido en Marte oye, pues esto pasó hace 12.000 millones de años, ¿qué interés tienes? Pero es que es lo nuestro. La especie humana lo que quiere es saber de todo y de eso en profundidad y hasta el final. Y esto, señores, lo aplicamos también a quiénes somos nosotros y a quién soy yo. Y si nos inquieta y nos desconcierta la realidad y nos fascina cuando descubrimos, no sé, la composición química de las rocas de Marte o que hace 12.000 millones de años hubo un Big Bang y quedamos, pues el mismo asombro sentimos, de esto hablaba San Agustín, ¿no? Me convertí a mí mismo como en un misterio, ¿no? Con otro relato sobre su vida y sobre la búsqueda de su identidad, el sentido. Pues con nosotros también. Y esto es lo que es, no sé, los ha contado Carla, pues consigo mismo. Y si no resolvemos quiénes somos, pues tampoco, digamos, de alguna manera descansamos. Y a esto añadiría otra cosa, ¿no? O sea, esa ansia infinita de saber y de descubrir las cosas y nuestra propia realidad tiene también otra segunda pregunta que es ya no solamente qué soy, sino cuál es el sentido y el fin de mi existencia. Porque el fin es en el fondo lo que nos da la inteligibilidad, es decir, lo que nos hace entender lo que las cosas son, ¿no? Si no entendemos el fin de algo, no sé, yo cojo este aparato, lo veo por primera vez y digo, bueno, ¿y esto qué es? En el fondo estoy diciendo, ¿para qué sirve? Y cuando me dicen, no, esto es para hablar y además puedes reproducir vídeos, entonces lo cojo, lo entiendo, lo aferro y lo hago mío, ¿no? Conmigo hago lo mismo. ¿Y yo para qué estoy aquí? ¿Cuál es el fin de mi existencia? Porque en esa ansia infinita de conocer las cosas, la pregunta sobre el fin y el sentido, que es la que nos da la inteligibilidad, que es la que digo, ¿y esto para qué sirve? Y entonces me la aplico a mí mismo y digo, ¿yo qué hago aquí? O sea, perdido en un universo que es tan grande que no lo puedo imaginar, en un momento de la historia que, vamos, nuestra vida en la historia natural es esto, o menos que eso, un suplido, ¿qué sentido tiene esto? Yo creo que eso es lo que late detrás de la historia de Carla, detrás de mi historia y detrás de cualquier historia. O sea, ¿qué sentido tiene mi existencia aquí y ahora? Y si no respondo a esto, pues mi vida carece de eso. No la entiendo, no la comprendo. O sea, podré saber que la estructura de los genes o del ADN es eso, bases nitrogenadas en una doble hélice con enlaces fosfóricos y todo lo que tú quieras, pero si no sabes responder a quién eres, no sabes a dónde vas ni de dónde vienes. Y esas son las grandes preguntas. Porque, Carla, si el ser humano no tiene un porqué y no se plantea lo que muy bien estaba apuntando ahora Rafa,
¿podemos vivir bajo la anestesia social? ¿Es posible vivir de esa manera, de manera plena, bajo los efectos de la anestesia social y de lo que a día de hoy, la sociedad de hoy nos ofrece? Mira, hay una frase que me encanta de un teólogo que es Hans Urs von Balthasar, que dice, el hombre tiene dentro de sí, algo parecido, ¿no? El hombre tiene dentro de sí mismo un misterio más grande que él mismo, ¿no? Entonces yo creo que es abrumador toparte con la realidad de tu vida y toparte también con eso que luego dice Chesterton, ¿no? Que tú no puedes meter el cielo, o sea, la realidad en tu cabeza, sino que puedes asomarte, pero que hay muchas verdades que no vas a llegar a comprender. O sea, incluso el reconocerte, pues eso, como criatura, como un ente que ha aparecido como un reloj en medio de una playa, ¿no? Pues te supera, ¿no? Entonces, creo que en el fondo todo ser humano tiene esa pregunta, ¿no? De quién soy, pero es tan abrumador el darte cuenta de quién eres, ¿no? Incluso el ponerte en ese proceso de comprender quién eres y de qué va todo esto, que es muy fácil y muy tentador pues perderte en el camino en el sentido de, bueno, igual no me compensa, ¿no? O sea, una de las frases clave de mi padre es no te compliques, o sea, Carla, no te compliques, o sea, todo es mucho más sencillo. Entonces, yo siempre pienso, digo, bueno, esto es como si tú te compras un mueble en IKEA y en lugar de mirar las instrucciones del mueble, pues, o de la silla, imaginaos una silla, pues te pones tú a hacer un poco como tal, porque al final lo que importa es que tú te puedas sentar. Y probablemente sí te vas a poder sentar, pero te van a sobrar clavos y al final la silla es probable que te aguante pues, para que te sientes una vez, la segunda se te va a romper, ¿no? Entonces, hasta que no se rompe la silla, como que tú vas viviendo a base de, mira, un poco los tres cerditos, ¿eh? Es que los cuentos infantiles, los clásicos tienen muchísima verdad, ¿no? O sea, pues eso, tú te construyes tu casita de paja así rápido, ¿no? Y luego te ríes del otro que está construyendo y aún, o sea, le queda, ¿no? Entonces, es muy fácil como ese vivir anestesiados. También, pues, vivimos en una sociedad que es muy fácil caer en el hedonismo, porque es como constantemente los inputs que tenemos, precisamente lo que pretenden es como que estemos anestesiados ante esa condición de ser a quien disfruta del placer, ¿no? O sea, entonces creo que en el fondo para el ser humano es muy laborioso darse cuenta de quién es, y cuando tú das cuenta de quién eres, no es fácil. O sea, darte cuenta de que tú eres un crucigrama y que incluso cuando lo has resuelto, pues da como la sensación de que nunca lo acabas de resolver y siempre tienes que luchar contra ti mismo, ¿no? Porque al final ese es el punto. Pues dices, bueno, pues en lugar de fallar constantemente y perderme en el mapa, tiro el mapa directamente. Y claro, cuando has tirado en el mapa tienes esa falsa apariencia de, pues estoy disfrutando, estoy viviendo y lo de mañana me da igual. Pero en realidad estamos como en un punto un poco infantilizado, ¿no? Entonces, claro, probablemente pues una persona que no sepa quién es va a disfrutar de los placeres sensibles de una forma pues desmesurada, pero es que el anhelo que tú tienes en tu corazón es tan grande que tarde o temprano te vas a dar cuenta, o vas a intentar negarlo, pero al final es así que nada te sacia, o sea, nada te sacia. Y creo que la verdad de la vida, y los que somos cristianos también lo sabemos, nada te sacia, o sea, puedes querer muchísimo a tu mujer, a tu marido y tal, pero nunca es un absoluto, o sea, siempre es un indicio de algo, ¿no? Entonces, en relación con esto, yo siempre pienso, o sea, que los anhelos que tenemos en el corazón, o sea, tenemos que ser muy sinceros con los anhelos que tenemos en el corazón y con nosotros mismos, o sea, en el fondo, o sea, 2000 años de historia, así como, bueno, muchos más, ¿no? Y el ser humano nunca ha conseguido la paz, nunca ha conseguido la justicia, nunca ha conseguido, pues grandes anhelos que, sin embargo, cuando nace un bebé y va creciendo, los sigue teniendo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué yo sigo anhelando la justicia? ¿Por qué yo sigo anhelando la paz si está demostradísimo que nunca se puede conseguir en la historia personal de alguien, ¿no? O sea, ¿qué hay en mi corazón que anhela, que busca, si en el fondo está demostrado que no se va a conseguir, ¿no? Entonces, como te encuentras en esta situación, pues lo fácil es decir, hasta luego, no me planteo nada y voy viviendo mi vida de forma como muy sistemática, siguiendo, pues eso, las diferentes pues corrientes que pueda haber en nuestro día a día. Entonces, al final,
acabas viviendo, pues eso, siguiendo modas e intentando dejarte llevar aparentemente por tu corazón y por tu libertad, pero a la vista está que más que dejarte llevar por tu libertad, te estás dejando llevar por un sucedáneo de lo que tú eres, ¿no? Vamos de nuevo al marco teórico. Rafa, ¿es normal que el ser humano nunca se sacie por completo? ¿Debemos preocuparnos como seres humanos si siempre estamos buscando ese más y no lo encontramos? Siempre estamos como con esa ambición, ¿no? de queremos saciarnos y no lo encontramos. Es probablemente que no tengamos como la mira puesta donde realmente podríamos encontrar ese algo que sacie nuestra sed. De nuevo, es que lo que vas diciendo me va sugiriendo cosas y también un poquitín a la luz de lo que tú comentas. O sea, efectivamente el hombre es, como he dicho antes, es una sed de infinito. Y decían los clásicos, quod ad modo omnia, es decir, todas las cosas a la vez, porque nada le sacia. Y Agustín también señalaba esto, y señalaba esto como un indicio de que estamos hechos para Dios, que es el único infinito que de alguna manera nos puede llenar. Pero también, a la luz de lo que decía Carla, yo creo que el hombre de hoy, y lo que tú también comentabas, vive un poco distraído porque no se cree que puede llegar a encontrar respuestas a esa ansia de infinito. Mis alumnos, lo compruebo en clase, no creen que en general, el hombre pueda vivir con una mujer hasta el fin de sus días. Que decirle a alguien, yo, Rafa, me entrego a ti, te acepto y te recibo, hasta que la muerte nos separe, es muy bonito. Pero, y eso significa que el hombre no cree en sí mismo. O sea, que el hombre se siente llamado a eso, porque luego yo pregunto en clase y digo, ¿cuál es el anhelo de tu corazón? Querer a alguien hasta que dure. ¿Eso quieres? No, eso es lo que piensas, pero no es lo que anhelas. No es lo que anhelas. Tú quieres encontrar a un hombre que te diga, te doy mi vida, toda mi vida, hasta la muerte. Pero es que además eres lo que mereces. No mereces menos, porque eres una persona y tienes una dignidad. Y lo que mereces es la totalidad del otro. Y por eso lo anhelas, porque estás hecho para eso. Pero el hombre de hoy no se lo cree. No se lo cree. Cree y ha calado de manera inconsciente que es una pasión inútil. Tan de patir, ¿no? Como dicen en Valencia, ¿no? Tanto sufrimiento de perre, ¿no? Para nada, porque al final... Y no es verdad. Y hay que creer en algo. Yo he visto la fidelidad de mis abuelos hasta la muerte, 56, 58, 60 años. He visto la fecundidad de su amor, la he visto en mis padres y puedo dar testimonio y decir que esto es verdad y que yo vivo en ese contexto. Entonces, el mundo de hoy yo creo que ha perdido la fe en el hombre, sabe que el hombre anhela esto, sabe en el fondo que está hecho para eso, pero cree que no es posible. Y no es posible desde un punto de vista, claro, meramente humano. Pero está el amor de Dios. ¿Y si yo, a la hora de amar a mi mujer y de entregarme con totalidad, no solamente me apoyara en mis fuerzas limitadas, sino que Dios me hiciera partícipe del modo como Él ama? Entonces empezaría a amar con caridad, ¿no? Empezaría a amar no al modo humano, sino al modo humano elevado por la gracia y por el modo con el que Dios me ama. Y entonces sería posible. Sería posible porque yo me apoyaría no solo en mis fuerzas, sino en las... Y yo creo que esto es lo que yo creo que esto es, digamos, parte de la esencia del
del cristianismo y la respuesta que puede dar el cristianismo también al hombre de hoy, ¿no? Que vive metido en un escepticismo, en la duda, no solamente de si existe o no una verdad, ¿no?, epistemológica, sino en una... no cree en sí mismo, porque al final no cree en Dios, ¿no? Decía Guardini, un autor al que le tengo mucho afecto y cariño, es de esas cosas que pasan en la universidad, ¿no?, que tienes un maestro que murió antes de que tú nacieras, pero lo consideras tu maestro, ¿no? Porque pues este señor del cual yo bebo y alimento no solo intelectualmente, sino espiritualmente mi vida, tiene un ensayo que de alguna manera sintetiza toda su filosofía. Dice: quien sabe de Dios conoce al hombre. Es decir, solamente a la luz de Dios el hombre se conoce a sí mismo y entiende su porqué, su razón de ser y también su fin, ¿no? No sé, me he enrollado. Sí, Disculpa, o sea, en relación con pues, esto, o sea, Adelante, es que o sea, lo típico, ¿no? Bueno, pues Dios en nuestra sociedad no tiene cabida, Dios ha muerto, pero es que eso, ¿no? O sea, que al morir Dios muere el hombre. Y cuando hablabas de la desconfianza, pensaba todo el rato en que es verdad, o sea, que el hombre, si no cree en sí mismo, es muy difícil que quiera llegar a ser héroe, ¿no? O sea, o sea, el hombre está hecho para, no sé muy bien qué decía esto, no me acuerdo, pero como que el hombre debe dudar de todo menos de sí mismo, ¿no? Y hoy en día parece que confiamos en todo menos en nosotros mismos. Y precisamente pienso que esto tiene mucho que ver con esa pérdida del mapa, ¿no? Esa pérdida de ese Dios que se revela y que mediante Jesús muestra al hombre quién es, ¿no? Quién es el hombre, y que cuando hay esa separación pasa un poco... O sea, lo que acaba diciendo Hobbes, ¿no? O sea, que el hombre es un lobo para el hombre, pero es que no es que tú seas un lobo para mí, es que yo soy un lobo, por tanto desconfío de mí mismo, por tanto no hay cabida, o sea, en mi cabeza de que yo pueda llegar a realizar algo que tenga que ver con esos anhelos primarios. Entonces desconfío de mi bondad, desconfío de que mi existencia tiene pues cierta belleza y tiene un porqué, entonces me alejo de esos anhelos más íntimos y me acabo dejando llevar por los anhelos más primarios. Y el otro día me decían, en televisión, una mujer me decía: es que tu propuesta, a raíz de una cosa, tu propuesta es antinatural, ¿no? Y pensaba, qué pena que el hombre ha olvidado que su naturaleza no es la del animal, sino que es la del hombre, ¿no? Ese sapiens sapiens. Y claro, o sea, yendo a Aristóteles, o sea, a mí me encanta el concepto de amistad política de Aristóteles, ¿no? Donde la sociedad nace, o sea, donde una institución nace porque una persona reconoce ante otra persona que esa es buena y que es un bien en sí mismo. Entonces, como yo reconozco un bien en la otra persona, yo si me junto con esa persona, pues de ahí puede salir fruto, ¿no? Y de ahí nace pues el matrimonio, los gremios, o sea, y de ahí las ciudades, ¿no? Así nace Europa. Pero reconociendo que el otro es bueno, y reconozco que el otro es bueno porque yo me reconozco a mí misma buena, a pesar de que yo pueda tener por la concupiscencia eso. Entonces, ¿no? El otro es la condición de posibilidad de mi realización plenamente humana, que es lo contrario de Hobbes. Esto también lo explico en las clases, ¿no? O sea, sí, la sociabilidad griega y clásica frente al hombre moderno, donde el otro es un competidor y el otro es un enemigo. Y les planteo, bueno, el mundo griego decía: el otro, la ciudad, la comunidad, es la condición de posibilidad de que yo alcance mi plenitud humana. El mejor yo que hay en mí está en los otros, en salir de mí mismo y entregarme a los demás. O sea, por eso yo soy mejor cuando me casé y luego cuando he tenido hijos, porque mis hijos han hecho, o mis alumnos, o los demás, o mis padres, han hecho emerger el mejor yo o la mejor posibilidad que hay en mí. Y no solo el mejor tú, sino el más tú. O sea, tú eres más tú en Exacto. tanto te donas a los demás. Y lo mismo sucede con Dios. Justo, o sea, el mejor, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. ¿No? Entonces Cristo se superpone a mí y entonces desaparezco yo. Sí y no, o sea, porque ahí está el más yo que hay en ti, el mejor yo que hay en ti, el tú en ti mismo, ¿no? O sea, no desapareces tú
por configurarte con Cristo, sino que la mejor posibilidad que hay en ti está en los demás y en Cristo, ¿no? En Dios, ¿no? Sí. Ese es efectivamente, y bueno, esto tampoco se lo cree el mundo de hoy, pero todo esto viene, retomando el marco teórico, que supongo que es por lo que me has traído aquí, por la filosofía moderna, ¿no? Por la filosofía moderna. La historia de Occidente hace un cambio brutal en torno a la modernidad, cuando termina la Edad Media, el Renacimiento, época de transición, y luego empieza, que ha traído muchas cosas muy buenas, pero se rompen ciertos paradigmas. Por ejemplo, la primacía del ser sobre el pensar, ¿no? El mundo clásico decía que hay una botella y no tengo por qué demostrarla. A partir del siglo XVIII dudan, seguro que lo que hay dentro de mí corresponde a... No lo sé. La sociabilidad humana. Evidentemente que solamente el hombre, porque es un ser menesteroso, no es capaz de darse a sí mismo todo lo que necesita de los demás. El mundo moderno dice, ¿y si los demás son un lobo? ¿O si los demás son un enemigo? Hagamos un pacto, ¿no?, de no agresión. Y ahí aparece toda la filosofía política, el contractualismo político, etcétera. Y somos hijos de la modernidad, porque somos hijos de lo que ha pasado en la historia de la filosofía y en Europa en los últimos siglos y en las últimas décadas, ¿no? Y estamos, de alguna manera, ahora viviendo, por ejemplo, la exaltación de la libertad en unos límites que parecían inimaginables. Pero bueno, ese es otro tema. Hay otra cosa aquí, ¿no?, que... o sea, por aterrizar un poco, ¿no? O sea, yo pues hago voluntariado. O sea, mucha gente pues dedica su tiempo pues a... Pues yo voy a los comedores o tal, ¿no? Y mis amigas me dicen, claro, tú vas a hacer voluntariado porque así luego te sientes mejor. Y yo les digo, dale la vuelta. ¿No será que porque me siento mejor es como un indicativo de que estoy hecha para vivir de ese modo, como dándome y entregándome a los demás? O sea, creo como que hemos eliminado de nuestra realidad esos indicios que nos indican de forma muy primaria para qué estamos hechos. Entonces, pienso en esa frase, adoro a Saint-Exupéry, pero es verdad que tiene una frase que es muy común y que a veces creo que la entendemos mal, ¿no? O sea, lo esencial es invisible a los ojos. Pues fíjate que, o sea, aquí me van a matar, pero creo que lo esencial es visible a los ojos si sabes mirar bien. O sea, que no es... que nuestras percepciones primarias a través de los sentidos y a través de la razón nos ayudan a comprender la esencia de las cosas y el por qué tiene esa naturaleza, ¿no? Que muchas veces lo sensible y las experiencias y lo sensorial también nubla mucho como la evidencia de cosas que son... Pues blanco y en botella casi, ¿no? O sea, decía Chesterton, tendremos que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde. Pues es que estamos en un punto donde tenemos que desenvainar la espada para defender que el pasto es pasto. O sea, ni siquiera que es verde, ¿no? Y es porque también, pues eso, lo de la desconfianza. Y al final hablabas de la libertad, ¿no? O sea, ¿qué es la libertad? Es que hay que... O sea, ayer en el Parlamento Europeo, ¿no?, se aprobó todo el tema del aborto y tal. O sea, creo que hay como una falta de ir como a la base, a la raíz, a comprender la verdad de las cosas en pro de unos deseos que se han acabado convirtiendo en leyes, ¿no? O sea, pero leyes a nivel... O sea, tajante, ¿no? O sea, si yo deseo A, pues es que ya... O sea, y eso tiene mucho que ver con la esencia y la existencia, ¿no? O sea, ¿hay una cosa previa al existir de las cosas o las cosas existen y ya como consecuencia pues tienen una esencia que yo puedo moldear, ¿no? O sea, y creo que vivimos también ese paradigma, por eso también desconfiamos tanto de nosotros, porque nos hemos, o sea, como ido del mapa, o sea, nos hemos creído como... que no, dos cosas. Ahí hay dos cosas, sí. Efectivamente, tus palabras traslucen formación filosófica en el sentido que vas tocando temas claves, ¿no? Uno es el tema del conocimiento. Efectivamente, el hombre de hoy valora más el hecho de que alguien diga algo que lo que ha dicho esa persona. Es decir,
o sea, es más la visión que uno tiene sobre las cosas que la cosa misma, ¿no? Y se le da más importancia. Entonces, bueno, pues yo veo que la pizarra es verde. Bueno, a mí me parece azul. Pero es que es verde, ¿no lo ves? No, pero... Y entonces hay una primacía de la interpretación, de la visión que tiene de la persona sobre la realidad, que la realidad misma. Y del respeto hacia su libertad de decir que eso es azul. Exacto, sí, exacto. Y decir, pues digo, bueno, vamos a ver, o sea, lo que es respetable es la persona o el derecho a decir o a expresar tu opinión. Pero si lo que has dicho es una tontería, es una tontería. Es una tontería, o sea, porque es verde la pizarra. No, porque... Intolerante. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces nos falta amor, a veces nos falta amor a la verdad. Cuando, esto me lo comentaba un profesor el otro día, ayer mismo me decía, es que estoy de acuerdo contigo, un profesor de bioética, con todo lo que dices, me encanta cómo lo dices, realmente pero no lo comparto. O sea, lo ves que es verdad, ves que es tal, pero te posicionas en contra. ¿Qué es lo que falta aquí? Amor a la verdad. O sea, es verde. Sí, pero mi opinión es que es azul. Bueno, pues... Y habla mucho, segundo elemento, de la mirada. Hay que educar en la mirada, ¿no? Decía Guardini, mi maestro, decía, el hombre vive en la mirada. El hombre vive en la mirada. Y en la mirada está el corazón, del corazón del hombre. Entonces, no miramos ni observamos las cosas como una cámara fotográfica, sino que ya las miramos con una actitud, con lo que hay en nuestro corazón, con lo que hay en el corazón. Si es un corazón herido, pues las mirará desde sus heridas, y por eso no creo que un hombre pueda vivir con una mujer o ser fiel a su promesa hasta la muerte, porque a lo mejor él ha vivido o visto otras cosas y entonces su corazón está herido y no es capaz de, o porque no cree en el porque vive en un ambiente escepticista, etc. Y entonces eso hace mucho lo que decías antes, ¿no? O sea, de que cosas muy obvias, pues al final no se quieran ver. No se quieran ver porque me duelen, porque estoy herido o porque al final eso tiene unas consecuencias complicadas en mi vida, ¿no? Y entonces tengo que cambiar o me revelan algo grave que yo he hecho y no quiero, ¿no? Y prevalece el querer tener razón a querer descubrir que hay una verdad ahí que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Que es objetiva. Exacto. El otro día, hablando con mis compañeras de piso a raíz de un episodio de Sexo en Nueva York, o sea, mis compañeras de piso piensan muy diferente a mí, ¿no? Y al final hablamos de sexualidad y cómo lo veo yo, cómo lo ven ellas y además que además me doy cuenta que o sea, con todo el cariño en mi corazón, pero que la gente no piensa. O sea, literal, estamos como tan... pues ahora trabajar, no sé cuándo, que no hay como un espacio, un marco donde yo me planteo mucho las cosas y voy actuando de forma sistemática según voy viendo, ¿no? Pues a raíz de esa conversación con la sexualidad, o sea, sobre la sexualidad, es que hubo un momento en el que dije, espérate, o sea, ¿pero para ti qué es la verdad? O sea... Vamos a sentar las bases, ¿no? O sea, y todo esto vino por el tema de la libertad, ¿no? Y le dije, espérate, ¿pero tú crees que tú eres capaz de reconocer la verdad de las cosas o no? Me dice, bueno, es que la verdad es muy relativa. Entonces es como, es que ya está, no podemos... O sea, no podemos entablar una conversación, no podemos porque no estamos queriendo llegar al mismo fin. O sea, yo quiero llegar a la verdad de las cosas, pero es que tú me estás diciendo que mi verdad y la tuya pueden ser diferentes, ¿no? Que tú puedes decir que esta mesa es cuadrada y yo redonda y que las dos cosas también... Entonces, es que a veces hablar de cosas súper esporádicas y súper que no tienen relevancia, es que tampoco se puede porque el marco de las personas muchas veces con las que hablamos no concibe que se pueda llegar a la verdad de las cosas. Por eso que decías, ¿no? O sea... Sí, ahí hay un tema también
no sé. Sí, yo quería introducir perdón. un tema y justo Porque, no, sí, introduce, porque si no, no Si nos paramos. enrollamos. yo estaba atendiendo obnubilado a todo lo que decíais y la verdad es que da gusto, o sea, cuando se produce esta interacción de manera natural entre dos grandes pensadores, porque está siendo increíble. Pero sí que me gustaría adelantar y justo lo que comentabas ahora, Carla, del tema de pensar, de encontrar la verdad. Hay un tema que ha estado muy en boga últimamente en tus participaciones en televisión y la verdad me gustaría decirte que eres una valiente y ya sabes un poco por dónde voy. Has atendido recientemente la llamada de varios medios de comunicación para abordar precisamente este asunto, el de la sexualidad, del que hablabas ahora. La verdad que simplemente me gustaría como darte las gracias, ¿no?, por haber abanderado y haber sido capaz de hacer frente a la burla, a la falta de respeto y todo ello por defender la vida, ¿no? Y me gustaría abrir el diálogo en este sentido sobre el sentido de la vida, ¿no?, que sin duda es el amor. Y me gustaría parafrasear un texto que citabas en tu cuenta que decías: se llenan la boca hablando de placer, pero no veo ni una gota de felicidad auténtica en sus miradas. Las consultas psicológicas están llenas de personas hastiadas y desencantadas por haberlo buscado a toda costa y no ser felices, pero sí esclavos. Se les olvida el amor. Me gustaría que habláramos sobre esto. Sí, o sea, eso lo puse en Instagram, lo escribí estando bastante cabreada, después de que precisamente, ¿no?, pues, o sea, en un encuentro en Espejo Público pusieran a una abogada con su nombre, apellido y abogada, y a mí, Carla Restoy, eso, influencer católica, y ya pues directamente no... O sea, parece que cualquier cosa que yo pudiese decir era dogmática, cuando en ningún momento cité nada que fuese dogmático, nada que tuviese que ver con la Iglesia, simplemente apelando al sentido común. Pero bueno, sí, como que en resumen, lo que yo vi en ese programa, lo que veo constantemente en mis redes y en mi día a día con mis amigas y demás, es eso, que es el amor, ¿no? O sea, que nos llenamos la boca hablando de amor y parece que el amor es lo que tú quieras que sea, pero en el fondo tu corazón te está hablando de que el amor no es eso, porque a la vista está que vamos buscando y cuando no te llena buscas más y entonces es como que vas escalando, ¿no? Y cuando ya, pues efecto droga, ¿no? O sea, cuando parece que la sexualidad vivida de una forma no te llena, buscas una escala más, y luego una escala más, y nunca nada te llena, porque nos llenamos de dopamina y la dopamina funciona así, ¿no? Y... O sea, a raíz de esto, pues eso, como quería interpelar un poco y que la gente se plantease qué es el amor, ¿no? Porque el amor no es otra cosa que creo yo, que el acto libre de la voluntad que decide querer el bien pensando en otro, ¿no? O sea, el bien para otro, o sea, que es algo relacional. Entonces estamos tan encerrados en nosotros mismos que como no concebimos lo que es el amor, el corazón, que lo que busca es eso, pues busca y no... Entonces... Simplemente con eso que subí quería pues interpelar un poco y hacer pensar a la gente qué es el amor, pero en definitiva porque me da mucha pena, o sea, y no pena como yo desde arriba y ellos desde abajo, sino, o sea, veo corazones totalmente heridos, buscando, hablando con muchísima autoridad de soluciones que al final son como poner una tirita a un fémur roto, ¿no? Eso también creo que le decía. Y eso es lo que me da como mucha pena. Sí. Me ha encantado la definición de amor que has dado, ¿no? O sea, el acto libre de la voluntad que se decide por el bien pensando en el otro. Es que esto, no sé, quedaos con ello y darle vueltas. El acto libre de la voluntad que se decide por el bien pensando en el otro. Es que me parece una definición genial, que viene acompañado del sentimiento a veces, porque cuando mi hijo, ahora ya son un poquitín más mayores, tiene la mayor 16 y la pequeña tiene, me habéis pillado, 10. Esto mi mujer es la que controla exactamente. Tengo varios, entonces a veces me excuso con eso. Pero a mitad noche me despierta porque llora, o ahora,
se levanta y me vomita, el amor es el acto libre de la voluntad que opta por un bien, atender a este niño, limpiar la casa a las 3 de la mañana, pensando en el otro, en los otros, en mi mujer, que no lo haga mi mujer, que lo hago yo, pensando en mí, etcétera, pero no siento placer en el asunto. Y a veces identifica. Es cierto que en el amor, sobre todo en el amor, en todo tipo de amor, hay un elemento que acompaña al amor, que es el sentimiento y también el placer, en el caso del amor erótico. Pero no constituye ni el fin ni la esencia del amor. En el caso del hombre, también sucede en el animal, pues bueno, tenemos una tendencia sexual, como tenemos otras tendencias sensibles como las ganas de comer. Pero hay una diferencia esencial entre querer comerte una manzana y que se despierta esa tendencia sensible y las ganas de comer, y la tendencia sexual. Y es que la tendencia sexual está dirigida hacia otra persona. Y entonces la dignidad de la otra persona me frena y me dice, alto, cuidado, que no soy una manzana para comerte y para gustarte sensiblemente, sino que esa tendencia tiene que ordenarse, tiene que someterse al orden del amor. Y por eso el placer en el ámbito del amor erótico, que es aquel amor donde no todo es sexo, pero no hay nada sin sexo, es decir, es un amor donde el sexo o la atracción sexual es un elemento imprescindible, pero no lo es todo, es una condición necesaria, pero no suficiente para que haya amor. ¿Vale? La tendencia sexual tiene que estar ahí, en el amor erótico, pero no es todo el amor, condición necesaria, pero no suficiente. El placer es algo que acompaña, es la celebración de ese amor. Es una base, es un elemento importante, pero no es el elemento esencial. El elemento esencial es el acto libre por el cual yo elijo un bien pensando en el otro. Y con ese amor que tiene ese componente sexual, que me atrae a esa persona, pero que yo esa tendencia la ordeno y la someto al orden del amor y de mi libertad, pues yo amo a esa persona no buscando en ella un simplemente elemento de placer, sino me entrego a ella y en esa entrega pues la celebración es el placer, que puede venir en mayor o menor medida. ¿Y qué sucede en la sociedad actual? Que a veces creemos que el elemento placentero es el núcleo. Entonces buscamos, elaboramos, fabricamos todo un bricolaje para llegar al clímax, ¿no? O sea, al máximo placer. Eso resulta muy curioso, y me voy a callar porque si no... resulta muy curioso que Ay, se me ha ido la idea. Se me ha ido. Era sobre un tema del... Ya me vendrá. Yo, si queréis, avanzo con más cuestiones. Pero puedo decir como una última cosa. Es que creo, o sea, en este plano, que somos verdaderos analfabetos antropológicos. Entonces, por eso, como que vivimos de forma como tan normal y normal en el sentido de cotidiana el desvincular el cuerpo de mi persona. O sea, Bueno, eso es otro. O sea, si es que eso es otro tema, pero sí, bueno. Sí. Por eso yo me creo que esa persona la puedo usar como una manzana, porque uso su cuerpo, no su persona, ¿no? O sea, es como... Y claro, somos una unidad espíritu-corporal y cuando entregas tu cuerpo te entregas a ti. Hay una escena de la película Moulin Rouge, no sé si la habéis visto, con Nicole Kidman, donde ella se tiene que acostar con el que va a pagar y financiar todo lo que es la obra de teatro y el que ama se queda fuera, ¿no? O sea, ella está enamorada de otro, pero ella no consigue al final entregarse a esta persona. ¿Por qué?
porque se tiene que dividir. No puede entregar su corazón a otra persona y acostarse con este. ¿Por qué? Porque es una unidad. Tiene que disociarse. No puede, y no es capaz de hacerlo. Me había venido otra vez la idea y se me ha vuelto ahí. Esto es tremendo. Después de los 50 es terrible. Lo de la A mí me memoria, pasa con 27, no creo que sea la edad. es terrible esto. Bueno, ya me Pero si te vendrá. vuelve lo dices, ¿eh? No, Sí, es si el te vuelve tema- Rafa nos lo dices. Sí, es el tema este de cómo vive. Ah, sí, lo obvio. O sea, cuando el mundo de hoy habla y piensa de sexo, en lo último que piensa, y es muy curioso, es que todo esto está orientado a la vida. O sea, vamos a ver, las relaciones sexuales evidentemente traen consigo la posibilidad de la generación de un individuo, pero no como algo, bueno, también. No, es que todo el asunto está orientado a esto. Y es lo último que se ve. ¿Qué pensamos? O sea, ¿qué nos viene? ¿Cuál es la primera categoría? El placer. Esa es la visión que tiene el hombre de la sexualidad humana. Sí, el otro día. Es el placer, luego un poco el afecto y luego, es lo que te decía yo, de la mirada. O sea, ¿y cómo no vemos esto? Bueno, el sexo ya no es tabú. Yo no creo que lo sea. El otro día en Espejo Público, literal, antes de aparecer yo, uno dijo que si se fomentaba si el regalar preservativos en los colegios fomentaba la promiscuidad en niños y adolescentes, que bienvenido fuese. Y eso se dijo así libremente y se pusieron la mano en la cabeza por yo decir que los epidemiólogos dicen que igual para reducir las enfermedades de transmisión sexual es bueno la abstinencia, que es como... entonces, no creo para nada... Y se pusieron las manos en la cabeza y se dieron golpes contra la pared por yo decir lo que dicen los epidemiólogos. O sea, no creo que sea tabú a día de hoy el sexo cuando en Netflix... O sea, no hace falta ni que te metas en una página de pornografía para ver porno. O sea, te metes en Netflix, en cualquier serie, en el primer capítulo hacia el final, seguro que hay escenas muy explícitas, ¿no? Es que no es una manera, o sea, bueno, o sea, yo no creo que se vea como algo tal, sino que directamente el ser humano, o sea, es imposible separar el sexo de la intimidad por mucho que se hagan muchísimos esfuerzos por mostrarlo de forma súper abierta. O sea, creo que en tu interior al final el tema de la intimidad y la sexualidad van íntimamente ligados, ¿no? Sí. Bueno, hay que darle vueltas al asunto, ¿no? Estoy pensando en lo que dices, ¿no? Pero yo creo que no es algo prohibido y que a veces creemos que ordenar las cosas, quizás a veces poniendo unas normas, lo que hacen es que esa cosa no florezca, no se muestre tal como es, no alcance las posibilidades a las que está llamada, ¿no? Y de alguna manera la escondemos y la... Pero esto no es así, creo yo. Yo creo que la sexualidad humana, cuando está ordenada a la luz del amor y de la dignidad de la persona humana, ciertamente que supone un orden. Por ejemplo, que yo no sea promiscuo. No, pero déjate llevar por tu tendencia y si llevas casado 17 años, pero oye, ahí hay una compañera tuya que te llama la atención, pues oye, no pasa nada si un día te desahogas o... Claro que sí pasa, ¿no? Es decir, no hay que... No, porque en el fondo el conocer cómo son las cosas, descubrir su verdad y de alguna manera tratarlas conforme a lo que merecen, es lo que hace que esas cosas... Y en el ámbito de la sexualidad humana no es exactamente igual que el ámbito de la sexualidad animal, que es meramente reproductiva. Como digo, tiene que estar ordenada, no me gusta decir sometida, vamos a decir, digamos, protegida por el amor y por la dignidad de la persona. Pongo un ejemplo. Y la verdad, esa relación. O sea, yo no le doy un abrazo al repartidor de Amazon, le doy una sonrisa,
Y esa, ¿no? Como que hay una verdad entre la relación y entre mi interior con lo que yo expreso con mi Exacto. cuerpo, lo que hablabas de la comunicación, ¿no? O sea, ¿qué más? Entonces es como descubrir un violín, ¿no? Yo cojo un violín y digo, voy a jugar al ping-pong con él. ¿Puedo hacerlo? Sí. Pero lo respeto en su modo de ser, no. Mi libertad me permite hacerlo, sí, me voy y tal, pero lo destrozaré. ¿Qué pasa si yo me someto ascéticamente a aprender a tocar el violín? ¿Qué pasa si yo me someto y a través de una norma, a través de aprender a usarlo, a través de... Diréis, bueno, pues que la obediencia, que el someterte a esto te limita. No, me libera a mí y libera las posibilidades del violín. Me libera a mí. A veces creemos que la libertad es hacer lo que no. No. La libertad verdadera es aquella que realmente te libera. Y cuando tú, en relación con las cosas, las conoces, descubres su naturaleza y te sometes, habla mi maestro, la obediencia al ser de las cosas, a la naturaleza de la cosa misma y la tratas conforme a lo que es, esto te libera a ti, libera a la cosa y esa realidad manifiesta todas las posibilidades que está. Por eso, yo no me voy con la vecina. Ah, es que no eres auténtico. Claro que soy auténtico en mi felicidad. Y claro que me hace bien tener relaciones sexuales porque me hace crecer como persona. Pero bueno, si yo a esta realidad, ya hemos llamado violín, llamemos nuestra condición sexual, la uso como me da absolutamente la gana, pues igual que me cargo el violín, puedo dañar. Y a veces creemos que nuestra libertad, pues eso, justifica todo y con eso ya. Y creo que no. Y te llamarán probablemente reprimido, porque para muchos la libertad es el elegir lo que quieres y lo que te apetece y no Claro, elegir claro. el bien. Pero eso es lo que hacen los animales. Solo se mueven por lo que les apetece. Hombre, que a ti no te atrae la vecina, claro. Claro, es muy guapa y compañeras de trabajo, pues también, pues son muy guapas. Y ya está, y se acabó. O sea, no, pues tengo con ellas un trato de compañeros, de amistad, pero no un amor erótico. ¿Por qué? Porque se lo reservo a mi mujer, ¿no? Entonces, respetar las cosas, el amor erótico, hace que realmente nos liberemos. Y lo otro provoca lo que estamos viendo hoy en día, que es la adicción al sexo. La adicción al sexo, bueno, en unas formas, o sea, zoofilia, bueno, vosotros pensad Manadas. que manadas o que en Alemania hay leyes para proteger del acoso sexual de los hombres a los animales. Os recomiendo mucho leer la carta de Dignitas Infinita. O sea, es buenísima. La terminé de leer ayer y hablando de la dignidad, creo que puede dar mucha luz leer esa carta. Vale. Por lo que tengo entendido, nos quedan 5 minutos antes de terminar. Entonces sí que nos gustaría ofrecer la posibilidad al público si alguien quiere hacer alguna pregunta en los 5 minutos. ¿Podemos seguir pasando el micrófono? ¿Parece? Levantando la mano y pasando el micrófono para que podáis hacer la pregunta. ¿Alguien que se anime? ¿Alguien que lance una primera pregunta? Sí, por aquí en la segunda. ¿Cómo has dicho que era la carta? Dignitas Infinita, salió el 8 de abril. Dignitas Infinita. O sea, no lo sé pronunciar, pero... sí. ¿No tenemos micro? Sí, habían aquí Bueno, ahora 3. bajarán, supongo. Igual te escuchamos, yo creo, ¿eh? Sí, no, te escuchamos. Me ha apuntado muchas cosas de reflexiones interesantes que me gustaría repetir, y varias preguntas que no voy a hacerlas todas porque si no, no acabaremos. Pero una que siempre me planteo y hoy ha vuelto a surgir en mí
cuando explicabas lo de la pizarra verde y azul, Sí. yo siempre pienso que muchas veces no existe una verdad absoluta y que depende del ángulo en lo que miramos esa cosa. De hecho, se puede llegar a ver... Chicos, perdonad que se está metiendo el sonido de uno de los micros. Se puede llegar a ver la pizarra azul si el ángulo de la luz, desde donde la estás mirando, anula las longitudes de onda amarillas, y siendo la pizarra verde, puedo ver la azul. Entonces, eso no quita que yo deje de debatir con esa persona sobre la verdad de cómo es la pizarra. Entonces, la pregunta es, si yo estoy viendo la pizarra azul y para mí, gracias, la pizarra es azul, aunque en realidad es verde por su naturaleza, ¿qué hago? ¿Me fío de ti? ¿Tengo fe ciega en ti de lo que me dices cuando yo estoy viendo otra cosa? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a eso? Pues la pizarra no es una mesa. Eso estamos de acuerdo, ¿no? O sea, Sí. Pero se puede usar como mesa, aunque se use como pizarra también. O sea, no. Lo Bueno, que quiero llegar sí. a debatir es la verdad absoluta. ¿Existe o no? Mira, hay quizás un prejuicio de pensar que cuando alguien habla de la verdad cree que tiene la verdad. Y es al revés. La verdad te tiene a ti en el esquema clásico. Es decir, que la realidad se te impone, te invade y entonces tú me dices, bueno, si yo te digo que la pizarra es verde es porque efectivamente la veo verde, pero tú como estás, pues te diría, cambia de ángulo a ver si es que es por la luz. O plantéate a ver si la ves azul porque quizás está ahora... ¿Sabes lo que te digo? Pero las cosas de alguna manera son como son y no podemos de alguna manera dictar que sean como nosotros las deseamos, queremos o interpretamos muchas veces. El tema de la verdad es un tema delicado. Hay puntos que la pizarra es verde y, bueno, sí, el ángulo, pero hay otros puntos donde, y es cierto que la verdad es demasiado grande muchas veces, la realidad es muy grande, vamos poco a poco, de hecho esto se ve en el conocimiento científico, las teorías se van, pero igual que existe un universo físico y vamos conociéndolo físicamente, existe también lo que yo llamaría un universo moral, una realidad moral, que fijaos, no es de ideas, no es que viva, sino que se da físicamente, viviéndola en nosotros. O sea, cuando yo digo que es mejor vivir en sociedad que solo, no es porque yo, a la luz del valor de la sociabilidad que está en mí, no, es porque en la realidad lo veo, en las comunidades, que la persona florece y de ahí hago una abstracción y digo, sí, es mejor vivir en sociedad que solo. Entonces, el hombre está hecho para la verdad, el hombre es capaz de la verdad, la realidad es muy grande, que haya error prueba que existe la verdad, porque si no, no podría comparar. Y hay que ir buscándola. Nos cuesta, nos equivocamos, rectificamos. Puede haber... Hay cosas que son opinables, pero lo que no podemos hacer es negar que el hombre es incapaz de conocer la verdad, porque entonces, que creo que es lo que sucede en la sociedad actual, frustramos uno de los anhelos más fuertes que hay en el hombre, que es conocer las cosas como son. Yo hay dos cosas en relación con esto, o sea, muy rápido. ¿Habéis visto todos esa imagen de que hay un 6 o un 9 en el suelo y que uno dice, que dicen, la verdad depende de dónde se mire, ¿no? Totalmente, pero estamos todos de acuerdo en que ese 6 o 9 no es un 1, ¿no? O sea, como que a veces hay que empezar, yo creo que por lo más básico. Y luego hay otro tema, ¿no? Que me encanta, o sea, a mí me fascina el tema de la libertad humana, ¿no? O sea, tú ahora naces y ya todo el mundo sabe lo que es la ley de la gravedad,
todo el mundo sabe lo que es el fuego, existe la rueda, existen las máquinas de café, la luz, o sea, como que hay un montón de cosas, de avances tecnológicos que tú cuando naces, pues ya, o sea, como que esas verdades que se han ido como construyendo en base a otras verdades, ¿no? Pues en base a la ley, a ciertas leyes físicas o biológicas o tal, ¿no? Pues ya hay como cosas que funcionan y que existen gracias a ese progreso tecnológico que nosotros heredamos, ¿no? En el ámbito de lo moral, es una maravilla que el ser humano sea libre, porque yo puedo desechar cualquier cosa que se haya dicho y que sea verdadero antiguamente y empezar de cero. O sea, la libertad humana es maravillosa en ese sentido. Pero también creo que es muy bueno como hacer el ejercicio de voy a intentar rescatar las cosas que son verdad que se hayan dicho en el pasado, ¿no? Que muchas veces vivimos un poco como, bueno, igual no estáis de acuerdo, ¿no? Pero con esa soberbia de libertad, ¿no? De como yo soy totalmente libre, voy a inventar todo desde cero. Y a veces por hacer eso acabamos estrellados, porque ojo, que ya existe la rueda, ojo, que pues en lo moral y en el ámbito del conocimiento humano creo que sucede lo mismo, ¿no? O sea, igual ya hay alguien que ha determinado que ese 6 y 9 no son 3, ¿no? O sea, eso como, no sé. Adelante, Pau. Yo quería hacer una pregunta y también respecto a esta reflexión que hacíais, decir que algo que me ayudó mucho, que propone Jordan Peterson, es el hecho de vivir como si fuese verdad esa verdad. Pruébalo, y él dice, prueba a vivir como si Dios existiese. Yo propondría eso, el probar como si esa verdad fuese verdad y a ver cómo te sientes. Y la pregunta que os quería lanzar es, ¿cuál diríais que es la razón de nuestra existencia? Yo lo tengo claro. O sea, amar y ser amados. O sea, Iba a decir lo mismo. Sí. O sea, Amar y ser amado, sí. Y respecto a lo que comentabas ahora, Pau, del prueba, prueba a creer como si Dios de verdad existiera. No sé si este libro ya lo habéis leído, Carla, Rafa. No, este no. Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Yo creo que en las siguientes charlas vamos a tener oportunidad de hablar de este libro y de su autor, de José Carlos González Hurtado, que es el presidente de EWTN, la mayor red religiosa de medios de comunicación del mundo, y que ha tenido una estrategia de medios de comunicación que lo hablaremos luego contigo, Jorge, no sé si te suena el libro, pues como catedrático de medios de comunicación vas a escuchar seguro muy prontito hablar de José Carlos González Hurtado. Más allá de porque sea el presidente, porque ha tenido una estrategia buenísima para poder entrar donde los jóvenes, que yo creo que somos los que más necesitamos como entender la evidencia del por qué existe y demás, habiendo participado en los podcasts de mayor renombre a día de hoy, para explicar el porqué de este libro. Y lo hilaba con lo que tú comentabas, Pau, porque en una de las entrevistas que le hace un youtuber bastante reconocido en su podcast, él se manifestaba claramente ateo o agnóstico, una de las dos, y decía, haz la prueba, ponte delante de un sagrario y pídele creer, pídele que te ayude a creer en él y a ver si notas la diferencia. O sea que justo por lo que decías, es muy interesante a veces creer sin estar 100% convencido de que eso te va a ayudar. Y antes de cerrar, que sé que vamos mal de tiempo y que queréis... hay una pregunta por aquí. Venga, la última. Sí. Espera, te pasan todo esto que habéis estado hablando, y perdón porque he llegado un poco tarde a la charla y entonces no he escuchado al principio, pero básicamente es como encontrar un porqué, ¿no? Darle un porqué a la generación de cristal, que estamos todos perdidos, explicado un poco a través de Dios, de esa idea del amor romántico. Podría ser cualquier otra religión, ¿no? O sea, ¿es la solución una religión? A ver. O sea, en vez de ser Dios no, afuera, podría ser... Sí. Yo creo que todos son dioses cada uno, mi Dios Sí. está dentro, yo también rezo, pero no le rezo a Jesucristo, todo Sí, esto, ¿no? bueno, esto es otro tema, Jo, has abierto al final
el tema claro, de por qué uno opta al final por el cristianismo es porque es una religión histórica. O sea, no histórica en el sentido... Porque a veces, bueno, ha surgido no, es que aquí ha pasado algo que de hecho acabamos de celebrar. Es que ha llegado un tipo y ha dicho que era Dios, se ha muerto, lo han visto muerto y luego estaba resucitado. Pero de verdad. O sea, de verdad. Y esa evidencia y ese hecho histórico de que esta persona vivió, y hay más pruebas de que vivió Jesús y de lo que hizo que de Platón y de Aristóteles, y lo que él dijo y los testigos, por eso se hablan de testigos, y nos ha llegado ya pues a mí eso me da esto, digamos, razones de credibilidad, entre otras muchas, de que dentro del abanico de religiones que hay, creo que estoy en la verdadera. Pero no además, de luego, de lo que ha pasado con mi vida, que hemos empezado con un relato, y entonces, o sea, yo creo que esto es cierto porque lo he vivido, o sea, he vivido con hechos en mi vida, con pruebas reales. Por eso entiendo que mi opción, que tengo indicios racionales, existenciales, vivenciales, que creo que me sitúan en lo que creo que es verdadero. Yo, en relación con esto, o sea, bueno, creo que no has estado al principio, por tanto no sabes muy bien, pero, o sea, yo estuve en búsqueda bastante tiempo y como hice así como un análisis general de las 5 grandes religiones, o sea, me fui hacia espiritualidades tipo, pues, el budismo, ¿no? Prácticas de yoga y demás. Y bueno, como que en mi experiencia personal lo último que quería era ser católica, pero lo ultimísimo no estaba ni bautizada y lo que pasa es que ese hacer una búsqueda sincera de no quiero tener razón, quiero la verdad, o sea, no me voy a conformar con algo mediocre, o sea, me topé con que algo no es verdadero porque lo diga la Iglesia, sino que la Iglesia lo recoge porque es verdadero, ¿no? Y, o sea, como que te animo a hacer esa búsqueda porque creo, o sea, no búsqueda en general en la vida, digo porque creo que no es tanto que el ser humano de forma psicológica necesite un porqué, sino que creo realmente que existe una verdad de las cosas y que esa verdad es un alguien como un buen padre que se te rebaja para mostrarte quién eres porque te quiere feliz y te quiere bien, ¿no? Entonces, nada, o sea, como que creo que hay un más allá de esa relación de espiritualidad a nivel psicológico que creo que hay algo que es muy concreto. Sí. Sí. Sí, me lo creo. Sí. Es que el ser humano es religioso por naturaleza. Sí, también. Solo quiero decir una cosa, que al final, y esto es muy importante, ¿no? Porque creemos que a veces que el cristianismo es un moralismo, ¿no? O sea, ser cristiano es cumplir unas normas, y es un encuentro personal con este Cristo vivo. De ahí nace todo. Entonces, esa es la certeza que tenemos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos por haber estado presenciando esta primera ponencia. Son ya casi las 11:30 y tenemos un concierto ahora, cortesía de los alumnos de aquí del CEU. Así que nada, salimos y en un ratito estamos de vuelta con la siguiente charla con Joan Folk y con Jorge Martínez Luz.